Bienvenidos a la clase de neuroprotección y remielinización. Soy Mariela Herrera, médica especialista en neurología y estaré a cargo de este tema. Haremos un breve repaso de conceptos generales, algunos mecanismos estudiados para los posibles target terapéuticos y comentaré avances sobre algunas moléculas destacadas. Bien, la esclerosis múltiple como patología inmunomediada y neurodegenerativa conlleva fundamentalmente al daño de la mielina como estructura indispensable para la funcionalidad, puesto culminar con lesiones irreversibles como la degeneración axonal. A pesar de poseer un arsenal terapéutico, no se ha podido aún actuar sobre los mecanismos reparadores en forma eficiente. En esta filmina lo que podemos observar es ese microambiente donde ocurren las lesiones. Tenemos un complejo escenario con actores celulares de la inmunidad adaptativa y de la innata, tanto de la periferia como del sistema nervioso central. En el contexto inflamatorio participan diferentes grupos celulares contribuyendo al daño, pero también casi en el mismo tiempo activando mecanismos reparadores. Toma gran protagonismo aquí los perfiles de la microglía predominantes, la función de los astrocitos, la supervivencia de los oligodendrocitos, así como la migración al sitio lesional de las células progenitoras de oligodendrocitos y su posterior diferenciación a oligodendrocitos maduros. La desmielinización, tanto aguda como crónica, pueden conducir a la transección axonal con la consecuente degeneración valeriana y muerte neuronal. Esto puede conllevar en sí mismo la discapacidad neurológica permanente. La mielina está constituida en un 70% por lípidos y un 30% por proteínas, principal diferencia con otras membranas. Y es sintetizada en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann y en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos, para lo cual, en primera instancia, ante una injuria, el oligodendrocito debe sobrevivir. Y en los axones mielinizados, esta estructura y disposición es fundamental para el impulso saltatorio. Los oligodendrocitos, además de estar a cargo de la síntesis de mielina, le aportan nutrición al axón y a sus mitocondrias, fundamentalmente lactato, contribuyendo al transporte axonal de alta demanda energética y tienen además una importante función en el clearance de potasio a través de su comunicación célula-célula con otros actores celulares como los astrocitos y con la matriz extracelular. De su supervivencia también depende la integridad y función del axón. Los procesos de mielinización y remielinización son complejos y están interrelacionados y tendrán principalmente relevancia la función de los oligodendrocitos, como la repoblación, diferenciación de las células progenitoras de oligodendrocitos y constituyen estas células importante foco en el estudio de muchas líneas de investigación. De lo conversado hasta acá, podemos entonces entender que una estrategia dual sobre la prevención del daño y la restauración pueden hacer que sea realmente efectivo un tratamiento en los pacientes con esclerosis múltiple. Podemos acá hacer este recorrido donde las lesiones están fundamentalmente asociadas al cuadro inflamatorio y el mecanismo reparador debe ser lo suficientemente eficiente como para sostener esa funcionalidad. Entonces es importante tener en cuenta estos mecanismos duales para la estrategia exitosa. Entonces, ¿puede la remilinización proveer neuroprotección? La neuroprotección es importante, en la neuroprotección es importante el proceso de remielinización y esto pudo ser demostrado en numerosos estudios que contribuyen a la preservación del daño axonal y que si bien tanto el proceso de desmielinización como el de remielinización ocurren en forma simultánea,
Justamente no siempre el proceso de desmielinización conllevó a neurodegeneración, lo que apoya la idea de que es importante la remielinización para proveer de la neuroprotección. Bien, existe evidencia de estudios recientemente presentados en ECTRIMS en humanos que combinan la resonancia, el PET y la medición de la atrofia del tálamo. Este es un estudio de cohorte de 19 pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, donde se intentó demostrar áreas de desmielinización y posterior remielinización. En el gráfico A vemos una imagen coloreada en rojo, las áreas que muestran desmielinización del mismo paciente. En la imagen B podemos observar áreas teñidas o marcadas con color azul, que son áreas que muestran recuperación de mielina sana aproximadamente en 4 meses de medición. Y en el gráfico C lo que se puede observar es la medición de la atrofia, ¿sí? Y de acuerdo a estas mediciones se pudo observar que algunos fueron buenos remielinizadores y otros pobres remielinizadores. Los buenos remielinizadores mostraron menos atrofia talámica. Esta correlación se vio traducida en la carga de discapacidad clínica, pudiéndose demostrar la función neuroprotectora en un modelo in vivo. En un estudio post-mortem también se pueden observar continción de Luxol, las áreas de mielina sanas y áreas de desmielinización crónica y de remielinización activa. Estas placas se denominan placas Shadow por esta expresión en la imagen de la contigüidad que existe entre una placa y otra. En un análisis de microscopía electrónica se puede observar que las vainas de mielina formadas son más delgadas y la longitud internodal es más corta. Esto explica por qué la remielinización endógena parece ser no lo suficientemente efectiva como para cumplir con su funcionalidad. En el mismo estudio se pudieron visualizar que en la periferia de estas placas de desmielinización subcortical se pudieron teñir oligodendrocitos que parecieran estar contribuyendo a la remielinización y se encuentran justo en la periferia de las áreas de desmielinización, ¿sí? Bien, y hasta acá entonces se pueden ampliar también las posibilidades de posibles target terapéuticos a otros grupos celulares, también como que se vienen estudiando en íntima relación e implicancias en el proceso lesional en general. La microglía como facilitadora de la limpieza de los detritus de mielina, promoviendo su perfil antiinflamatorio y su capacidad para retornar a la homeostasis previa a la lesión. Y los astrocitos de los que hablaremos ahora. Los astrocitos contribuyen al soporte de la barrera hematoencefálica y regulan el ambiente del sistema nervioso central. En su perfil A1 son reactivos y potentes proinflamatorios, y en su perfil A2 tienen una función más antiinflamatoria. A su vez contribuyen también a la formación de la cicatriz glial, impidiendo que las células progenitoras de oligodendrocitos migren hacia el sitio de la lesión. Algunas moléculas estarían, digamos, estudiadas para poder promover un perfil más antiinflamatorio, el perfil 2. Otros sitios potenciales son los receptores de RICKET1. Algunas proteínas quinasas promueven un proceso al acoplarse con estos receptores de necroptosis que contribuye a la muerte del oligodendrocito. Entonces
También este tipo de moléculas pueden ser blanco terapéutico para promover la supervivencia y posterior neuroprotección, supervivencia del oligodendrocito y neuroprotección. Dentro de los componentes estudiados vemos que existen numerosas cantidades de moléculas y vías estudiadas con posible acción sobre la remielinización. Y estas son algunas de ellas, las más conocidas son los receptores antimuscarínicos, también moduladores de receptores de fingosina 1-fosfato, antipsicóticos, antifúngicos y esteroides como el clobetasol. Bien, ¿cómo se observan estas estrategias para la remielinización? La promoción de la diferenciación de las células progenitoras de oligodendrocitos se pudieron medir viendo la transcripción de la proteína básica de mielina, la expresión de la proteína también cuando se antagonizaron los receptores M1 y M3, como en el caso de la benztropina, la cuantificación del volumen de la mielina por una técnica micropapilar cuando se antagonizan los receptores muscarínicos, y la habilidad de ciertos agentes para generar a partir de células pluripotenciales la diferenciación a células a oligodendrocitos maduros. Bien, y ahora yendo específicamente a moléculas que ya han tenido algunos clinical trial de fase más avanzada, nos encontramos con el opicinumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra LINGO-1. LINGO-1 inhibe la formación de la mielina en diferentes modelos animales inflamatorios, y al poder bloquearlo podemos contribuir a la cascada de diferenciación del oligodendrocito y su maduración y la posterior regeneración axonal. En el trial RENEW, que fundamentalmente observa su acción sobre pacientes con neuritis óptica, muestra una pequeña pero significante mejoría de los potenciales evocados visuales. Sin embargo, esto no es acompañado por mejoría clínica. Aunque en un análisis posterior multifocal de los potenciales evocados visuales se puede observar una mejoría sustancial de las amplitudes, lo que sugiere una mejoría en la integridad axonal. El estudio Synergy en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente en sus outcomes primarios no fue exitoso. Sin embargo, pudieron detectar 3 factores predictores, ¿sí? Predictores de mejor respuesta: la duración de la enfermedad, menor o igual a 20 años, la baja línea de base para la técnica de MTR en las lesiones y el bajo tensor de difusión de evaluación de difusividad radial de la imagen, lo que se corresponde con una integridad estructural alta, lo que llevó a desarrollar un nuevo trial de estudio. El clemastine fumarato es un antihistamínico de primera generación y media efectos antimuscarínicos no específicos. En el estudio REVEAL, basado en el estudio de pacientes con neuritis óptica, medida previamente con un tamizaje por OCT que medía la viabilidad de los axones, mostró que acortó significativamente la latencia de P100, pero no tuvo su correlación en cuanto a la agudeza visual. Lo que se propone como interesante es su posible efecto beneficioso en los casos de neuritis ópticas en el contexto de CIS, y es un estudio que continúa. GSK es un antihistamínico que regula la acción de los receptores de histamina H3 que están vinculados con la inhibición de la diferenciación de las células progenitoras de oligodendrocitos. En un estudio de fase 2 en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, falló a los endpoints primarios y secundarios, aunque demostró una leve mejoría en la remielinización de la lesión.
Otra molécula que ha mostrado sus resultados recientemente es el bexarotene, que es un agonista de los receptores para retinoides X gamma, aprobado para el tratamiento de linfomas T cutáneos, ¿sí? Y demostró en modelos experimentales de desmielinización promover la diferenciación de las células progenitoras de oligodendrocitos, y en un estudio de fase 2 mostró recientemente algunas características en cuanto a su tolerancia que hacen que el fármaco eh, tenga cierta controversia en sus resultados. En cuanto a los outcomes propuestos, no pudo cumplir con el outcome primario ni con el secundario, el primero medido por MTR y el segundo por potenciales evocados visuales, aunque existe una evidencia biológica de aumentar áreas de remielinización. Lo más conflictivo de este estudio es sus características en cuanto a la seguridad y a la tolerancia. En cuanto a estos aspectos, mostró que un 20% de los pacientes tuvieron que discontinuar el estudio, un 48% requirió una reducción en la dosis y además de no haberse cumplido el outcome primario, 100% de los pacientes desarrolló hipotiroidismo y el 90% de los pacientes aumentaron los triglicéridos, a pesar de haber mostrado una pequeña evidencia biológica de áreas de remilinización. En esta tabla podemos ver un pequeño resumen de trials en curso y a su vez observar que no solo las intervenciones farmacológicas, sino también algunas técnicas como la estimulación eléctrica transorbital y la aplicación de nanocristales de oro pueden ser eh, diferentes formas de actuar para mecanismos remilinizadores. Vamos a hablar ahora de dos últimos fármacos que parecieran intervenir en forma directa en la neuroprotección. La biotina es una coenzima de la familia B que aumenta la producción de mielina por un doble mecanismo, aumentando la producción de ATP y estimulando la síntesis de ácidos grasos. En el estudio de pacientes con formas progresivas contra placebo demostró cumplir en los outcomes propuestos en un 12.6%, lo que motivó a estudiar la molécula sobre neuritis ópticas y las formas secundarias progresivas. Por último, comentarles antisemaforina 4D, que es un anticuerpo monoclonal contra la semaforina 4D. Las semaforinas tienen muchísimos efectos, incluyen muchas funciones reguladoras en el sistema inmunológico y fundamentalmente la semaforina 4D tiene efectos sobre la migración de las células progenitoras de oligodendrocitos y desempeña a su vez un papel importante en la activación de las células T. El bloquear la semaforina 4D resultó en una fuerte reducción en el modelo experimental de encefalitis alérgica, lo que llevó a un trial de investigación fase 1 que está evaluando seguridad y tolerabilidad de este anticuerpo. Como comentarios finales, la vía de desarrollo y target terapéutico son múltiples y complejos en su estudio, pero representan un obstáculo cada vez mejor resuelto la traslación a ensayos clínicos, aunque queda evidentemente bastante esfuerzo por hacer. El desarrollo de los fármacos específicos también requieren encontrar las mejores técnicas de medición de sus efectos, probablemente deben diseñarse nuevos outcomes para la evaluación de estos fármacos, desarrollar y validar biomarcadores de imagen y otros para cuantificar la pérdida, el reemplazo de la mielina con una mayor sensibilidad y especificidad, y optimizar el diseño de estudios de prueba de concepto de fase 2 de estrategias de remielinización putativas que predigan la capacidad para demostrar la eficacia en ensayos de fase 3. Bien,
Como conclusiones finales, los mecanismos de desmielinización ocurren por una cascada de eventos de probable origen inflamatorio, autoinmune, pero coexisten con los mecanismos reparadores endógenos expresados en áreas de remielinización. Y se plantean como estrategias terapéuticas aquellas que pudieran abarcar tanto los fenómenos inflamatorios como los mecanismos de neuroprotección y remielinización. Y por último, que si bien algunos estudios ya muestran resultados discretamente favorables, aún es indispensable mejorar sus diseños y biomarcadores específicos. Estas conclusiones, entre otras tantas, cuando uno puede hacer detalle más fino sobre los resultados y sobre los procesos en que se obtienen estos resultados. Bueno, espero que les haya servido esta información. Les dejo esta bibliografía, es sobre la que está basada la charla. Gracias por su atención.